¿Alguna vez has sentido ese frío repentino que te avisa que no deberías estar en un lugar? Este video es una recopilación de crónicas enviadas por quienes cruzaron el umbral hacia lo desconocido y sobrevivieron para contarlo, aunque sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Si decides ver este video, hazlo con la luz encendida. Y recuerda, si encuentras un espacio en blanco en tu ruta esta noche, acelera y no mires atrás. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Nunca pensé que un simple correo electrónico pudiera cambiar la forma en que miro un mapa. Ni que pudiera hacerme sentir observado cada vez que conduzco de noche por una carretera secundaria. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando recibí el mensaje de un tal Javier, un remitente desconocido que escribió desde una dirección casi anónima, sin foto, sin firma, sin rastro digital previo. El asunto del correo decía, el pueblo que no figura en el mapa, aunque yo jamás le había escrito antes. Pensé que era spam o alguna cadena absurda, pero algo en la forma en que estaba redactado el asunto me hizo abrirlo. Quizá fue la palabra como si yo hubiera iniciado una conversación que no recordaba. O quizá fue simple curiosidad. Lo que encontré dentro no era un anuncio, ni una broma, ni un relato mal escrito. Era un testimonio. Un hombre que parecía estar al borde del colapso, escribiendo con la urgencia de quien teme que lo que sabe desaparezca con él. No pedía ayuda. No pedía comprensión. Solo quería que alguien más supiera lo que había visto. Lo que había sobrevivido. Leí su correo 3 veces seguidas. La primera, incrédulo. La segunda, inquieto. La tercera, con la sensación de que algo en mi casa había cambiado de lugar mientras yo no miraba. No sé si lo que cuenta es real, pero tampoco puedo descartarlo. Hay detalles que no suenan a invención. Hay miedo auténtico en cada línea. Y hay algo más. Una advertencia que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. A continuación transcribo su mensaje tal como lo recibí, sin corregir nada, sin añadir nada. Si lo comparto es porque, después de leerlo, siento que no debería cargar con esto solo. Estimado equipo de archivos insólitos. No sé si este correo llegará a alguien, ni si quien lo lea tendrá la paciencia de terminarlo. Pero necesito escribirlo. Necesito que quede constancia de lo que vivimos, aunque suene imposible, aunque parezca el delirio de un hombre agotado. Me llamo Javier, y soy, o creo ser, uno de los 3 sobrevivientes del viaje a un lugar llamado San Jerónimo de la Niebla. Digo creo ser porque desde aquella noche no estoy seguro de nada, ni siquiera de mi propia memoria. Pero haré lo posible por contarles lo que ocurrió, con la mayor claridad que pueda, aunque todavía me tiemblen las manos al recordarlo. Éramos 5 amigos viajando hacia la costa. Leo conducía, como siempre, con esa mezcla de confianza y terquedad que lo caracterizaba. Ana iba en el asiento del copiloto, grabando todo con su cámara, buscando material para su canal de viajes. Marcos, sentado a mi lado, se burlaba de cada superstición que encontraba en la ruta, como si el mundo entero fuera demasiado racional para sorprenderlo. Clara, detrás de mí, solo quería llegar a la playa antes de que anocheciera. Y yo, que ahora escribo esto, iba mirando por la ventana, dejando que el paisaje se desdibujara mientras el cansancio me adormecía. Llevábamos más de 12 horas en la carretera cuando el tanque marcó reserva. La noche había caído por completo, y la ruta estaba tan vacía que parecía abandonada. Fue entonces cuando vimos el cartel. Era de madera, inclinado, con letras pintadas a mano que decían, gasolina y comida, 5 kilómetros, San Jerónimo. No aparecía en el GPS, ni en los mapas offline, ni en ninguna aplicación. Leo, sin embargo, insistió en desviarse. Dijo que sería una buena historia para contar, que los pueblos olvidados siempre tenían encanto. Nadie discutió. Estábamos cansados, hambrientos y con miedo de quedarnos varados en medio de la nada. El camino que tomamos era de tierra, estrecho, flanqueado por árboles tan altos y tan juntos que formaban un túnel natural. Los faros del coche apenas iluminaban unos metros, y el resto era una oscuridad espesa, casi sólida. El aire se volvió frío de golpe, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. Ana comentó que olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico, como carne que empieza a descomponerse. Marco se rió, pero su risa sonó hueca, forzada.
Yo sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo no encajaba, como si el camino no estuviera allí un minuto antes. A medida que avanzábamos, el camino empezó a serpentear de una forma extraña, casi antinatural. No eran curvas normales, sino giros bruscos, como si el terreno se moviera bajo las ruedas. Leo redujo la velocidad, frunciendo el ceño. Clara señaló el velocímetro. Habíamos recorrido más de 10 kilómetros, pero el cartel decía 5. Antes de que pudiéramos comentar nada, las luces del coche iluminaron el primer edificio. San Jerónimo parecía detenido en el tiempo. Casas de adobe con techos de teja, un almacén con un letrero de Coca-Cola de los años 40, un coche antiguo cubierto de polvo en la plaza. No había luz eléctrica, solo faroles de gas que parpadeaban con una llama azulada, como si estuvieran a punto de extinguirse. Y el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido del motor. Cuando Leo apagó el coche, el silencio se volvió absoluto, casi opresivo. Sentí un zumbido en los oídos, como si el pueblo rechazara cualquier ruido que no fuera suyo. Entramos al almacén buscando a alguien que pudiera vendernos gasolina. Había un hombre detrás del mostrador, inmóvil. Al principio pensamos que estaba dormido, pero cuando Ana se acercó, vimos que no tenía ojos. Solo cuencas vacías llenas de una sustancia negra y espesa que goteaba lentamente, como alquitrán. No era ceguera. Era como si le hubieran arrancado los ojos y hubieran puesto algo más en su lugar. El hombre no se movió, no reaccionó, no respiró. Su cabeza estaba inclinada hacia el norte, como si mirara algo que nosotros no podíamos ver. Salimos corriendo a la plaza, y allí estaban todos. Una docena de personas distribuidas en posiciones fijas, junto al pozo, en los porches, en el suelo. Todos con las cuencas vacías, todos con esa sustancia negra, todos mirando hacia el norte. No parecían vivos, pero tampoco muertos. Eran como figuras de cera abandonadas al sol, pero sin el calor, sin el deterioro. Marcos, en un acto de valentía o estupidez, tocó a una mujer. Su piel estaba fría y rígida, pero entonces la mujer giró la cabeza lentamente, con un crujido seco, y miró hacia él. No tenía ojos, pero sentimos su atención, una atención hambrienta, antigua, inhumana. El pánico nos dominó. Corrimos hacia el coche, pero el motor no arrancó. Los móviles no tenían señal, y las baterías se drenaban como si algo las absorbiera. Decidimos volver por el camino, pero el camino había desaparecido. En su lugar había una pared de niebla blanca, espesa, impenetrable. Marcos intentó atravesarla y regresó temblando, diciendo que caminaba en círculos, que sentía manos tocándolo desde dentro de la niebla. Regresamos al pueblo, acorralados. Los habitantes seguían inmóviles, pero ahora sus cabezas se habían girado ligeramente, siguiendo nuestros movimientos. Cada media hora, al unísono, todos giraban un grado más hacia el norte, como si siguieran el movimiento de un sol invisible. La sustancia negra empezó a emitir un zumbido bajo, una frecuencia que nos hacía sangrar por la nariz. Pasamos la noche en la iglesia, la única puerta que se dio. Dentro encontramos diarios viejos. Las últimas entradas hablaban de una niebla que llegó en 1947, de gente que empezó a mirar al vacío, de viajeros que nunca salieron. Una frase se repetía: San Jerónimo no es un pueblo. Es una boca. Y la niebla es su garganta. Al amanecer, la niebla retrocedió unos metros. Lo suficiente para mostrarnos restos de coches modernos, mochilas, cámaras, ropa y cuerpos. Algunos frescos, otros reducidos a huesos. Todos mirando al norte, todos con las cuencas vacías. San Jerónimo no era un pueblo. Era una trampa. Un ecosistema imposible que atraía viajeros cansados y los convertía en parte del decorado. En estatuas que miran eternamente hacia algo que viene del norte. Escapamos porque Ana descubrió que la niebla se debilitaba cuando los habitantes giraban al unísono. Corrimos en ese instante, sin mirar atrás. Escuchamos pasos, y un susurro que no era voz, sino estática. Solo 3 llegamos al asfalto, Ana, Marcos y yo. Leo y Clara se quedaron atrás. Oímos sus gritos. Luego, silencio. Desde entonces sueño con el norte. Y a veces, en la noche, creo ver faroles azules en la distancia. No busquen San Jerónimo.
Él ya los está buscando a ustedes. Atentamente. Javier. Cuando terminé de leer el correo, me quedé sentado frente a la pantalla sin moverme durante varios minutos. No sabía si responder, si borrarlo, si denunciarlo como una broma macabra. Pero algo en la forma en que estaba escrito, en los detalles que no parecían inventados, en la desesperación contenida en cada frase, me impidió descartarlo. Revisé la dirección del remitente. Intenté responder. El mensaje rebotó. La cuenta ya no existía. Busqué el nombre de Javier en redes sociales, en foros, en cualquier lugar. Nada. Como si nunca hubiera existido. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que conduzco de noche por una carretera secundaria, evito mirar demasiado tiempo los carteles viejos. Y cuando el mapa muestra un espacio en blanco, acelero un poco más. No porque crea completamente en lo que Javier contó, sino porque una parte de mí teme descubrir que tenía razón. Si alguna vez reciben un correo parecido, no lo ignoren. Y si alguna vez ven un cartel que anuncia gasolina y comida en un pueblo que no figura en ningún mapa, sigan de largo. No se detengan. No miren atrás. Hay lugares que no deberían encontrarse. Acepté el trabajo por el silencio. Después de lo de la ciudad, del ruido constante y de las miradas que ya no soportaba, el anuncio en el periódico parecía una oferta divina: se busca vigilante para torre de observación en zona 4 del Bosque Nacional. Aislamiento total. Excelente remuneración. Firmé el contrato sin leer los anexos, sin hacer preguntas. La soledad era el bono que más anhelaba. El supervisor, un hombre de rostro curtido y ojos que evitaban los míos, me entregó las llaves de una camioneta destartalada y un manual de procedimientos de 3 páginas. Su despedida fue un apretón de manos frío y una advertencia susurrada, como si el mismo bosque pudiera escuchar: las reglas son simples. Observa, reporta humo, mantén la radio encendida. Y esto, escúchalo bien: si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde los árboles, no respondas. Jamás. Lo tomé por una broma macabra, un rito de iniciación para el novato. Sonreí con suficiencia. Él no devolvió la sonrisa. Los primeros días fueron un bálsamo: parecía que había venido a parar al paraíso, naturaleza, silencio que se rompía apenas con el cantar de pájaros, la paz que ni yo mismo sabía que buscaba. El aire olía a pino y tierra húmeda. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. La torre, una estructura de metal oxidado que se alzaba como un dedo esquelético hacia el cielo, se convirtió en mi mundo. Abajo, un mar infinito de pinos Douglas, altos y rectos como soldados en formación. Pasaba las horas escaneando el horizonte con mis prismáticos, anotando coordenadas inexistentes en el libro de registro, disfrutando de una paz que creía perdida. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Al quinto día, durante el crepúsculo, mientras observaba una manada de ciervos, noté una discrepancia en la uniformidad del bosque. Allí, entre 2 pinos particularmente altos, había un tercer tronco que no encajaba. Era más delgado, más pálido, y en su corteza parecían dibujarse las sombras de costillas y una clavícula. Parpadeé, y la figura se fundió con la penumbra. Me atribuí el cansancio, el efecto de la luz moribunda. Pero al día siguiente, había más. Figuras imposiblemente altas y delgadas, inmóviles, que se confundían con los árboles. No las veía de frente, eran presencias capturadas por el rabillo del ojo, siluetas que se erguían donde antes solo había bosque. Tenían una cualidad estirada, como si alguien hubiera tomado la forma humana y la hubiera alargado hasta el punto de la ruptura. Y siempre, siempre en silencio. No se movían. Solo observaban. Empecé a revisar los prismáticos con obsesión, a cuestionar cada sombra. El manual no decía nada sobre esto. La noche del 7º día, el aislamiento dejó de ser una elección para convertirse en una prisión. El viento, que antes susurraba, ahora gemía entre los escalones de la torre con una voz casi lingüística. Cada crujido del bosque era un paso furtivo. Ya no escaneaba en busca de humo, sino en busca de aquellas figuras estáticas. Y las encontraba. Cada vez más cerca del claro que rodeaba la torre. Una estaba a solo 30 metros, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, como si estudiara la estructura de mi refugio.
Fue entonces cuando la radio, que solo emitía estática desde mi llegada, cobró vida. Un chasquido agudo, seguido de un silencio electrizante. Luego, una voz. Mi voz, pero filtrada a través de agua y estática, llena de un pánico que yo aún no sentía del todo. Ayuda, por favor, alguien, está en la escalera, no puede subir. El frío me atravesó la médula. Me acerqué a la ventana, mis dedos aferrados al frío marco de metal, y miré hacia abajo, hacia la base de la torre sumida en la oscuridad. La escalera de acceso, una serpiente de metal que descendía a las tinieblas, temblaba. No era el viento. Temblaba con un ritmo regular, como si algo pesado y decidido estuviera ascendiendo, peldaño a peldaño, pero con una lentitud deliberada, tortuosa. La radio escupió de nuevo, ahora más clara, más urgente, y totalmente yo, está subiendo. Dios, es rápido. Cierra la escotilla. Instintivamente, di un paso hacia la trampilla de entrada, situada en el centro de la habitación. Estaba cerrada con pestillo, tal como la había dejado. Pero el sonido, el clank metálico era más fuerte, más cercano. Ya estaba a mitad de la torre. Podía sentir la vibración a través de las suelas de mis botas. La radio volvió a encenderse. Esta vez, mi voz era un susurro ronco, desesperado, que salía del pequeño altavoz: imita, no abras, no importa lo que diga, no es. La transmisión se cortó en un chillido de retroalimentación que me hizo encoger. Abajo, el sonido de ascenso se detuvo. Un silencio más aterrador que cualquier ruido llenó la torre. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, los ojos clavados en la escotilla de metal. Entonces, desde justo debajo de esa plancha de acero, llegó una voz. Suave, calmada, terriblemente familiar. Era mi voz, pero con la calma plácida que yo había sentido el primer día. Hey, ¿ahí arriba? Soy yo. Logré escapar. Abre la escotilla, por favor. Hace frío. El corazón me golpeaba las costillas. La advertencia del supervisor resonaba en mi cráneo. No respondas. Por favor, suplicó la voz desde abajo, y pude oír el llanto contenido, perfecto, humano. Hay algo, otra cosa, en los árboles. Me persiguió. Déjame entrar. Cerré los ojos con fuerza. No era real. No podía ser real. Era una trampa, un señuelo sonoro. Agarré la radio del escritorio, mis dedos temblorosos buscando el botón de transmisión. Tenía que contactar con la base, tenía que... Un solo golpe, brutal, contra la parte inferior de la escotilla. La plancha de metal se abombó hacia arriba, como si hubiera sido golpeada por un ariete. El pestillo crujió, protestando. Ya no quiero jugar, dijo la voz, y ya no era suave. Era mía, pero distorsionada, con una furia fría y una impaciencia que no era humana. Abre la puerta. Otro impacto, más fuerte. El metal comenzó a ceder, a doblarse en los bordes. Un pestillo saltó y voló por la habitación. Grité, una cosa sin palabras, y me lancé hacia la escotilla, poniendo todo mi peso sobre ella. Desde abajo, una fuerza inconcebible empujaba. El metal gemía. Por las rendijas que se abrían, aspiré un olor a tierra podrida, a corteza húmeda y a algo dulzón y metálico. No sé cuánto tiempo luché con esa fuerza que intentaba invadir, pero pareció una eternidad hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a invadir el lugar. De repente los golpes cesaron y el silencio reinó. Tiré rápidamente mis cosas dentro de mi mochila e, ignorando las reglas, bajé de allí y comencé a correr. Me fui sin mirar atrás, no me importó la paga, ni la paz, ni el pequeño pedazo de paraíso de naturaleza al que creí haber llegado. Nunca más volví al bosque, nunca más volví a ningún bosque. No pregunté qué había sido eso que quiso atacarme aquella noche, no quise buscar ya ninguna información. Hoy las ruidosas calles de la ciudad son mi mejor refugio, el ruido de los coches y de la vida atareada y corrida de la ciudad se han vuelto mi paraíso. No quiero nunca más quedarme en un lugar silencioso. Hace no muchos años decidí iniciar un canal de YouTube de exploraciones. Me encantaban las historias de terror y me fascinaba aún más la exploración de lugares abandonados, el ambiente que se sentía quizá, no lo sé, pero me fascinaba.
Hasta que un día decidí seguir las historias de una ciudad cerca de donde yo vivía. No voy a decir el nombre del lugar, pero quedaba sobre una colina no muy alta, había un sanatorio abandonado. Las historias de terror de sanatorios, aunque siempre muy parecidas, me parecían geniales, así que un día decidí ir a ver personalmente el lugar de las historias de aquella ciudad, al sanatorio llamémosle La Cumbre. El aire en lo alto de la colina siempre había sido más frío, más denso. Lo sabía desde que empecé a investigar el sanatorio de La Cumbre para mi canal. Los planos municipales, amarillentos y escaneados, mostraban un edificio de 3 alas, construido en 1928. Para albergar a los enfermos de tuberculosis que la ciudad quería mantener lejos, fuera de la vista. Pero ahora, con mi mochila cargada de equipo y el frío mordiéndome los nudillos, sentía que esos planos mentían. El lugar respiraba, y no era el viento. Crucé la verja oxidada, su chirrido un lamento en el silencio alpino. La fachada principal, de piedra gris desgastada por la lluvia ácida, tenía los ojos vacíos, ventanas rotas como órbitas ciegas. Encendí la cámara GoPro montada en mi casco y la linterna frontal. Para los que acaban de unirse, esto es el sanatorio de La Cumbre. Abandonado oficialmente en 1962, por falta de fondos, según los archivos. Pero ya veremos. Mi voz sonó falsa, forzada. El eco en el vestíbulo principal la devolvió apagada, como si las paredes absorbieran el sonido. Pasé por la recepción, el mostrador de madera podrida, los archivadores volcados esparciendo fichas de pacientes que se desintegraban al tacto. Todo era predecible, melancólicamente fotogénico. Hasta que llegué al final del ala este. Según los planos, ahí debía haber una pared exterior. En su lugar, había un pasillo. Era estrecho, más bajo que el resto del edificio, y olía a cuero rancio y a algo dulzón, como a medicamento podrido. Las paredes no estaban enyesadas, estaban tapizadas con gruesas capas de un material acolchado, remendado y descolorido. Me acerqué, la linterna revelando la textura. No era tela. Era cuero, curtido y cosido con gruesas costuras. Y sobre él, tallados con una precisión enfermiza, había símbolos. No eran letras, ni runas que pudiera reconocer. Eran espirales que terminaban en puntas afiladas, formas que se retorcían sobre sí mismas como intestinos, y en el centro de cada panel, algo que se asemejaba a un ojo cerrado, con pestañas grabadas en minúsculos cortes. Esto no está en los planos, susurré para la cámara, mi entusiasmo de explorador reemplazado por un nudo de hielo en el estómago. Parece una zona de contención. Empecé a grabar los símbolos, mi dedo trazando uno en el aire. Fue entonces cuando la primera interferencia cruzó la pantalla de mi cámara de mano. Un glitch digital, un destello de píxeles muertos. Luego otro. Y otro. No eran aleatorios. A medida que enfocaba los símbolos, las interferencias se hacían más densas, formando patrones. Contornos. Rostros. Eran muecas de un dolor absoluto. Bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos desorbitados, mejillas hundidas. Se superponían a la imagen del cuero, como fantasmas digitales atrapados en la señal. Un sudor frío me corrió por la espalda. «Ven esto», dije, mi voz temblorosa. La cámara está captando algo. Decidí retroceder. No valía la pena. Pero cuando me di la vuelta, la pesada puerta de madera reforzada con hierro que había dejado abierta a mis espaldas, se cerró de golpe. No hubo viento. El clac del cerrojo cayendo sonó como un hueso rompiéndose. Corrí hacia ella, tirando de la manija oxidada. No se dio. La empujé con el hombro, una y otra vez, pero era inútil. Estaba sellada. Desde el otro lado, un crujido metálico me dijo que algo más se había activado. Me quedé sin aliento, el pánico trepando por mi garganta. Solo tenía un camino, adentrarme más en el pasillo acolchado. Caminé. Los símbolos parecían seguirme con sus formas retorcidas. Las interferencias en la pantalla de mi cámara de mano se volvieron constantes, un coro de rostros agonizantes que parpadeaban en mi visión periférica. Y luego, las voces. Al principio, pensé que era el viento silbando por alguna grieta. Pero no.
Eran susurros, llegando desde todas direcciones, absorbidos y luego proyectados por el cuero de las paredes. Duele. No puedo salir. Él viene. Quédese con nosotros. Eran voces quebradas, llorosas, suplicantes. Una, en particular, me llamaba por mi nombre. Un susurro ronco, justo detrás de mi oído. Miguel, quédate. Alivia el dolor. Casi me desplomé. ¿Cómo sabían mi nombre? Mi linterna barrió el pasillo vacío. No había nadie. Pero el pasillo ya no terminaba en la curva que recordaba. Se extendía recto, interminable, en una perspectiva imposible. Las puertas laterales, simples hendiduras en el acolchado, parecían multiplicarse, repetirse en un espejismo claustrofóbico. Cada vez que caminaba 100 pasos, la puerta sellada a mi espalda seguía estando a la misma distancia, como si el corredor se alargara justo delante de mí. El terror se solidificó en mis venas. Esto no era abandono. Esto era una trampa. Fue cuando me detuve, jadeando, apoyado contra la pared, que lo vi. O mejor dicho, que vi lo que no debía verse. Mi linterna, su haz potente y nítido, iluminaba una sección del cuero. Pero a unos centímetros del borde de la luz, en la penumbra, la sombra en la pared, se movió. Se contorsionó lentamente, independiente del ángulo de mi luz. Era una silueta encorvada, una figura demacrada que se llevaba las manos a la cabeza. Apagué la linterna por un segundo, sumiéndome en una oscuridad absoluta, pegajosa. Cuando la encendí de nuevo, la sombra había avanzado. Estaba más cerca. Y no era la única. A lo largo del pasillo, en los límites de mi visión, otras sombras se despegaban de las paredes. No proyectadas por nada, existiendo por sí mismas. Se arrastraban, se retorcían, se amalgamaban. El aire se volvió gélido y pesado, como si respirara a través de un paño húmedo. Entonces, la verdad me golpeó con la fuerza de un martillazo, vi símbolos, símbolos que ya había visto antes, leyendo historias de rituales y satanismo en Internet. No fue la falta de fondos. Nunca lo fue. Los planos ocultaban esta ala porque no era para los tuberculosos. Era para ellos. Para los que el suelo, esta colina antigua y hambrienta, exigía. El sanatorio no era un lugar de cura. Era un altar de. Un comedero. Y los médicos, los enfermeros, no se fueron. Simplemente dejaron de ser suficientes. El lugar necesitaba pacientes constantes, almas en sufrimiento, para alimentar la quietud, para mantener a raya lo que dormía, o lo que gemía, bajo los cimientos, lo que sea que alguna vez se había llamado allí. ¿Y yo? Yo ya no era un explorador. Era la siguiente ración. Las sombras convergieron, sus formas perdiendo toda pretensión humana, convirtiéndose en manchas de oscuridad vibrante que absorbían la luz. Las voces se unieron en un único sollozo desgarrador que resonaba en mis huesos. La puerta al final del pasillo, la que siempre parecía huir, de repente estaba ahí, abierta. Pero no mostraba la libertad. Mostraba una celda más amplia, acolchada hasta el techo, con el símbolo del ojo cerrado tallado en el centro del suelo. Y en el centro, una figura oscura, sentada, me esperaba. Supe, con una certeza que me vació el alma, que los archivos estaban equivocados. El sanatorio de la cumbre nunca cerró. Solo cambió de personal. De repente, quizá tomado por un instinto de supervivencia, eché a correr con todas mis fuerzas, las pantorrillas me quemaban, mis pulmones parecían que iban a estallar, ya no sentía el frío del lugar. Corrí sin saber muy bien a dónde, hasta que vi algo que parecía haber sido alguna vez una ventana, me lancé por ella sin pensarlo 2 veces, y caí fuera del edificio, en la parte trasera del terreno. Perdí todo mi equipo en ese lugar, no me quedó ningún registro, pero al menos estaba vivo. Desde ese día no he vuelto a publicar videos y no he vuelto a explorar. Las historias de terror y lugares abandonados son interesantes cuando no tienes que vivirlas en carne propia. Expediente Clínico 4472, el caso del descampado. Dr. Ernesto Valdés, Psiquiatría Forense. Extracto de la entrevista con el paciente Mateo Ríos, 24 años, ingresado en la institución psiquiátrica San Lorenzo hace 6 años bajo diagnóstico de psicosis traumática aguda con elementos disociativos.
La primera vez que vi a Mateo, su mirada estaba anclada en un punto de la pared, más allá del yeso y la pintura. Sus manos, surcadas por finas cicatrices que parecían arañazos de zarza, temblaban de forma constante. Su historia no llegó en un torrente narrativo, sino en fragmentos, como los pedazos de un jarrón roto que intentaba recomponer frente a mí, sesión tras sesión. Esta es la crónica de lo que vivió a los 17 años, una tarde de octubre, en el lugar que los vecinos de Los Álamos llaman el descampado de los niños perdidos. Todo comenzó con un dron, el de su hermano pequeño, Lucas. Un artefacto brillante y nuevo que, impulsado por una ráfaga de viento caprichosa, sobrevoló la valla oxidada que separaba el mundo ordenado de las calles asfaltadas del Erial. Era casi las 6 de la tarde. Mateo conocía las leyendas, los susurros sobre risas que no provenían de gargantas humanas y sobre una pelota que botaba sola en la penumbra. Pero tenía 17 años y el escepticismo como armadura. Cruzó la valla. Dentro, la realidad se deshilachó. La hierba, que desde fuera parecía alta, en el interior se erguía como un muro espeso y hostil, formando pasillos estrechos y ciegos. El sol, aún visible en el cielo, se filtró a través de las cañas en un tono enfermizo, un violeta opalescente y antinatural que teñía todo de una irrealidad onírica y opresiva. El aire, quieto y pesado, olía a tierra húmeda y a algo dulzón, como flores marchitas. Mateo avanzó, llamando a Lucas con una voz que el follaje devoraba. Fue entonces cuando las oyó. Risas. Claramente infantiles, cristalinas, que surgían de varios puntos a la vez, como un coro fantasma jugando al escondite. Y el sonido, nítido y metálico, de una pelota de goma rebotando contra la tierra. El sonido se acercaba, se alejaba, le rodeaba. Siguió el eco, adentrándose más en el laberinto verde, hasta que los pasillos de hierba dieron paso a un claro circular. En el centro, apilada con una precisión macabra, había una pirámide de zapatos infantiles. Botines de cuero ajado de los años 40, zapatillas de lona descoloridas de los 70, tenis modernos con luces LED ya muertas. Cientos de ellos. Un archivo de pies que ya no corrían. El silencio cayó de golpe. Las risas se apagaron. Mateo sintió el primer latigazo de puro terror, un instinto primal que le gritaba que aquello era un cepo, una ofrenda a algo que observaba desde la oscuridad. Y la oscuridad habló. Desde el suelo, justo bajo la pila de zapatos, surgió de nuevo la risa. Pero esta vez, de cerca. Mateo pudo percibir la textura del sonido. No era alegre. Era una imitación, una grabación repetida hasta la distorsión, que salía de la tierra como un vapor audible. No tenía la calidez del júbilo, sino la frialdad mecánica de un señuelo. Y comprendió, las risas no eran fantasmas. Eran el cebo de un depredador. La tierra bajo sus pies se dio. Con un crujido seco de raíces rotas, el suelo del claro se hundió, revelando la boca de un túnel estrecho y oscuro que olía a humedad profunda y a huesos. De esa negrura, algo se movió. No una forma, sino una presencia compuesta de sombras más densas que la noche, que parecía tejerse con los susurros de las risas grabadas. Mateo vio, o creyó ver, destellos de caras pálidas y vacías flotando en esa masa, bocas abiertas en risas silenciosas, ojos negros como pozos. No eran demonios de fuego y azufre, sino espectros de una hambre antigua y terrenal, una entidad raíz que se alimentaba de la vitalidad, del eco de la infancia que atrapaba y consumía. Un zarpazo de esa oscuridad, frío como la tumba y sólido como la piedra, le agarró el tobillo. Mateo gritó, forcejeó, y en su lucha, su mano cerró el puño alrededor de uno de los zapatos de la pila, un pequeño botín de cuero. La entidad, o la conciencia colectiva que la formaba, emitió un sonido que no era risa ni grito, sino un chirrido de estática pura, de furia interrumpida. El contacto con el objeto, con el relicto tangible de una víctima, pareció causarle una agonía momentánea. Aprovechando esa décima de segundo de distracción, Mateo se liberó y corrió. No siguió los pasillos. Se abrió paso a través de la maleza a ciegas, las zarzas desgarrándole la ropa y la piel, mientras a sus espaldas el claro hervía. El cielo violeta parecía agrietarse con relámpagos silenciosos, y las risas se transformaron en un ulular lastimero, en un llanto de 1000 voces que le persiguió hasta la valla. La saltó, cayendo del otro lado con los pulmones en llamas y la mente hecha añicos.
Lo encontraron sus padres, vagando por la calle, cubierto de tierra y arañazos, aferrado con fuerza desquiciada a un pequeño botín de cuero que no era de su hermano. Lucas estaba en casa. El dron nunca se recuperó. Nota final del Dr. Valdés: Mateo Ríos no pudo reintegrarse. La certeza de lo que había bajo aquel descampado, la comprensión de que la tierra misma podía mentir con la voz de los niños, quebró su mente. Su escape fue físico, pero no mental. Habla de los demonios que lo perseguían, de la entidad mimética que colecciona ecos de alegría para adornar su madriguera de desesperación. ¿Psicosis? Sin duda. Pero en sus recaídas, cuando describe el violeta antinatural del cielo y el chirrido de estática de la entidad, su coherencia interna es aterradora. A veces, durante mis guardias nocturnas, miro por la ventana hacia los campos oscuros que rodean el sanatorio y me pregunto, por un instante irracional, si la hierba ahí fuera crece un poco más alta de lo normal. Luego descarto el pensamiento. Soy un hombre de ciencia. Pero Mateo ya no tiene ese lujo. Vive, permanentemente, en aquel descampado de la mente, donde las risas nunca se apagan y la tierra tiene hambre. Mi nombre es Leo Vázquez, y soy uno de los pocos, quizás el único, que ha pisado la isla muerta y ha logrado contarlo. Lo que voy a relatar no es una simple investigación paranormal, es una confesión, un grito ahogado en la sal de un mar que no debería existir. Y una advertencia para quien encuentre estas palabras: el faro no es un faro. Es una boca. Todo comenzó con el informe de un viejo pescador, borracho y tembloroso, que juraba haber visto la luz del faro de la isla muerta parpadear en noches sin luna. El faro lleva 40 años abandonado, sin combustible, sin guardianes. Una ruina de piedra en un islote rocoso a 3 horas de la costa. Para mí y mi compañera, Valeria, era la oportunidad perfecta. Ella, la escéptica, la que llevaba los medidores de EMF y las cámaras de visión térmica. Yo, el que sentía los escalofríos antes de que los instrumentos pitaran. Juntos formábamos Cronistas de lo Oculto, un canal de internet con más ilusión que suscriptores. La lancha nos dejó al mediodía. El aire olía a sal y a algo más, a podredumbre marina, a algas viejas. El faro se alzaba, pálido y agrietado, como un hueso clavado en la roca. La puerta de hierro estaba oxidada, pero se dio con un gemido que pareció sacudir la isla entera. Dentro, el tiempo se había detenido, o más bien, se había corrompido. Las paredes no estaban cubiertas de moho, sino de una costra gruesa y cristalina de salitre, que crecía en patrones espirales, como si la propia torre estuviera girando lentamente hacia el fondo del mar. Y en esas paredes, incrustados como fósiles en ámbar, había restos, tablones de madera de barcos de vela, un cestante de latón oxidado, un zapato de cuero del siglo XVIII, y más abajo, cerca del suelo, cosas que no quise identificar del todo. Huesos largos y retorcidos, algunos con un brillo nacarado. Valeria tomó muestras con pinzas, su escepticismo convertido en una concentración silenciosa. Esto no es normal, Leo, susurró. La salitre no crece así. Y estos restos, algunos parecen más recientes. Mira esto. Señaló una placa de identificación moderna, medio fundida con la sal. Era de un velero desaparecido el año pasado. Subimos la escalera de caracol, cada paso resonando en el hueco de la torre. La cámara de la linterna bailaba sobre las paredes, y por un momento, juré ver las sombras de esas espirales de sal moviéndose, contrayéndose como intestinos. Llegamos a la sala de la linterna. El gran mecanismo de cristal y latón estaba allí, destrozado, cubierto por la misma costra blanca. Pero en el centro, donde debía estar la lámpara, había algo distinto, una formación de sal negra, una estalagmita retorcida que parecía latir con una luz tenue y púrpura, como el brillo de una medusa en aguas profundas. Fue entonces cuando oímos el sonido. No era el viento. Era un susurro húmedo, un chasquido de algo enorme arrastrándose sobre las rocas, rodeando la base del faro. Corrimos a la ventana. La marea había subido. No de forma gradual, sino de golpe, como si un dique hubiera cedido. Y no era agua. Era una sustancia negra, espesa y viscosa, que relucía con un brillo oleoso bajo la luz menguante de la tarde. Olía a amoníaco y a descomposición marina. Y en su superficie, cosas emergían.
No eran peces. No eran calamares. Eran una especie de bichos que yo jamás había visto en mi vida. Tentáculos que no eran de carne, sino de una materia gelatinosa y translúcida, llena de motas negras que se movían como parásitos. Bocas circulares, llenas de filamentos que se abrían y cerraban como branquias invertidas. Formas que se retorcían y se fundían unas con otras, sin una biología discernible. El mar negro golpeó la base del faro con un golpe sordo. La torre tembló. Valeria gritó, agarrando su cámara. «Tenemos que salir de aquí». Era demasiado tarde. El viscoso océano había rodeado por completo el islote, subiendo por las rocas con una rapidez antinatural. Las escaleras por las que habíamos subido ya estaban inundadas por esa negrura que burbujeaba y susurraba. Nos quedaba una opción, la cima. Nos encerramos en la sala de la linterna, barricando la puerta con los restos del mecanismo. Lo que siguió fueron horas de una claustrofobia que se te metía en los huesos. Afuera, el susurro se convirtió en un coro de chasquidos, de golpes blandos contra la piedra. Luego, empezaron los arañazos. Primero en la base, luego más alto, como si miles de seres estuvieran escalando la torre, superponiéndose unos a otros en su ansia por llegar a nosotros. La oscuridad cayó por completo, solo rota por el tenue brillo púrpura de la formación de sal negra en el centro de la habitación, que ahora pulsaba al ritmo de los golpes exteriores. Y entonces, llegaron a las ventanas. Eran manos. O algo que imitaba su forma. Hechas de la misma gelatina oscura y moteada, húmedas y resbaladizas. Se aplastaban contra los gruesos cristales de la ventana, dejando un rastro de baba espesa. Una, luego 10, luego cientos. Miles. El vidrio, viejo y carcomido por la sal, empezó a crujir. Un sonido fino, agudo, como el de un hueso a punto de romperse. Valeria y yo nos abrazamos, retrocediendo hasta la pared opuesta, acorralados por el brillo púrpura a nuestras espaldas y el mar de manos hambrientas frente a nosotros. Ella lloraba en silencio. Yo solo podía mirar, paralizado, como en el centro de cada mano, una boca circular se abría, mostrando anillos de dientes minúsculos y afilados como agujas. La luz, jadeó Valeria de repente, sus ojos clavados en la formación pulsante. Leo, no es para guiar. Es una señal. Una carnada. Sus palabras encajaron con un horror nuevo. Los restos en las paredes, los naufragios de siglos. El faro no servía para salvar vidas. Su luz, cuando funcionaba, y ahora este latido púrpura, era una baliza para lo perdido. Atraía a los barcos, a los curiosos, como nosotros. Los guiaba directamente a las fauces de lo que habitaba bajo ese mar negro. El faro era el cebo, y la isla, la trampa. Con un estallido tronador, la ventana principal cedió. No fue un rompimiento limpio. Fue una implosión, succionada por el peso de la masa gelatinosa que se abalanzó hacia adentro. El frío que entró no era el del mar, era un frío absoluto, privador de vida. Vi como una de esas manos horribles se cerraba alrededor del brazo de Valeria. Ella gritó, un sonido desgarrador que fue ahogado al instante por la gelatina negra que le subió por la boca y la nariz. Su mirada, llena de un terror y una comprensión infinitos, se encontró con la mía por un último segundo. Luego, fue arrastrada hacia la oscuridad, hacia el mar de formas retorcidas que ahora inundaba la sala. Algo me golpeó en la espalda. La formación de sal púrpura. Al romperse la ventana, la presión o la energía o lo que fuera que la hacía latir, se quebró. Un trozo afilado como una daga se desprendió y cayó a mis pies. Sin pensar, lo agarré. Brillaba con un calor frío. Las criaturas, ocupadas con lo que quedaba de Valeria, se retorcieron ante la luz de ese fragmento. Retrocedieron, como si les quemara. No era un arma, era un repelente. Un pedazo de la carnada que ahora las confundía. Aproveché ese instante de vacilación. Con el corazón a punto de estallar, salté por el hueco de la ventana rota, hacia la negrura. No caí en el mar viscoso. Caí sobre una masa retorcida y blanda que cedió bajo mi peso, un montón de esas criaturas apiladas para escalar. Rodé, me desgarré las manos y la ropa contra la salitre de la pared exterior y caí al agua en los límites de la masa negra. Era agua fría y salada, normal.
El mar oscuro y sus horrores se concentraban en la torre, alimentándose. Nadé. Nadé como nunca en mi vida, alejándome de ese latido púrpura que se iba apagando, de los últimos gritos ahogados que ya no eran humanos. Una corriente me arrastró, y horas después, un barco de pesca me recogió, medio muerto de hipotermia y delirando. No tenía nada. Ni las cámaras, ni los medidores, ni el diario de Valeria. Solo la ropa hecha jirones y este fragmento de sal negra que ahora guardo en una caja de plomo y que a veces, en las noches más quietas, siento vibrar con un pulso sordo. Escribo esto desde un lugar que no diré, mirando al mar. Ahora lo sé. El faro de la isla muerta sigue allí. Y su luz, su verdadera luz, volverá a encenderse. No para guiar, sino para llamar. Y alguien, algún otro curioso o desesperado, responderá a la llamada. Yo sobreviví. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo las manos húmedas en la ventana y los ojos de Valeria, y sé que solo salí porque el hambre de esas cosas ya había sido saciada, por esa noche.